Muy buenas a todos los seguidores de Forelettismo. Tenemos con nosotros las New Balance Fuel Cell Prism V2, unas zapatillas que, bueno, la verdad es que me ha costado un poquito escribir el artículo y el vídeo, y cada vez que hablo de ellas pues genera un poquito de malentendido o de conflicto. Me explico. La primera versión para mí fue el sorpresón del siglo, fue mi zapatilla fetiche en el 2020, con la que más a gusto he ido. Ya no solo ese año, sino durante mucho tiempo he competido con ella en cosas importantes y largas, y eso, he ido súper a gusto. Entonces, ¿qué ha pasado con esta zapatilla? Bueno, pues en la segunda versión son mucho mejores en todo, más estables, más duradera la suela, el upper está mejorado, pero cambia un poquito la filosofía en algunas cosas, sobre todo el tacto de la media suela, se sienten un poquito más firmes, y le hace perder una de las cosas que a mí me gustaba mucho de esa primera versión, que quizá era uno de sus puntos débiles, que era pues, el que tenía mucha suela descubierta, sentías mucho el terreno que pisabas, y bueno, pues que no tenía mucho soporte. Entonces, pues todo lo que para algunos eran puntos negativos o mejorables, justo a mí me gustaban. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Pues que en lo personal, para mí es una versión que me gusta menos que la primera. Aún así, insisto, es puramente personal, y a todas y de manera objetiva es un modelo mucho mejor, y es aún más mejor, o la muy más mejor dentro de su segmento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es la mejor zapatilla con soporte, zapatilla mixta con soporte que hay ahora mismo, sin ninguna duda. Y si encima metemos la polivalencia por medio, ya es cuando se salen de la escala, ¿vale? Son unas zapatillas tremendamente polivalentes. Para alguien con buena técnica y ligerillo, puede ser prácticamente una zapatilla para todo. Para gente más torpona, por decirlo de alguna forma, puede ser incluso esa aproximación a las zapatillas mixtas. La verdad es que da muchísimo juego, y sobre todo, como digo siempre, o he dicho siempre con esta zapatilla, me parece de pisada universal. Me da igual que entres de talón, de antepié, medio pie, que prones, que no prones, que hagas el pino. De cualquiera de las formas te puedes encontrar a gusto con ella. Vale, pues hecha esta introducción, pues ya larga, por cierto, vamos ya al grano, ¿vale? Como os decía, zapatilla mixta con soporte, nada intrusivo. La puede llevar perfectamente cualquier tipo de corredor, y lo que le han hecho es eso, aumenta un poquito la firmeza. No sé exactamente si por medición, o sea, por la propia densidad del material, diría que sí, no es el Fuel Cell de las Rebel o las TC o las RC Elite, sino que es un poquito más firme, diría que incluso más firme que el de las Fuel Cell Propel. Pero también influye mucho en cómo se sienten, la mayor cobertura que tiene la suela. Como habéis visto, o si recordáis la primera versión, estaba expuesto el Fuel Cell, entonces ahora al tener toda esta placa de caucho, pues claro, se notan más firmes. Además, ha subido un par de milímetros, entonces quizá también choca un poquito con lo que uno se espera, ¿no? Más altura, pues infieres que es más amortiguación, y en este caso, pues no, al ponerlas son claramente más firmes que las anteriores. Insisto, firmes, no duras, ¿vale? De cara a la estabilidad han ganado muchísimo, porque aunque la medición de la base sea prácticamente análoga, han jugado con el flare, está más inclinado, los bordes son mucho más contundentes, y sobre todo en la cara interna, donde además tenemos esta zona que es de mayor densidad, se acercará, no sé, pero por mediciones cerca de, puede rondar los 10 grados de dureza mayor respecto al resto de la media suela. Pues se nota muchísimo soporte. Además, como acunan bastante al pie, si os fijáis, parece una media suela muy alta, pero luego en realidad hablamos de 28-22, o sea que tampoco es tan brutal. Aumenta muchísimo esa sensación de estabilidad, con la magia de que, si os fijáis, se está moviendo continuamente, y además está muy curvada, tanto delante como sobre todo detrás, donde le han trabajado muy bien el biselado. Ya no solo la curvatura, sino también el biselado exterior, te permite una dinámica muy buena. Pises como pises, que es lo curioso, ¿no? Notas que apoyas, tanto si entras con el talón muy supinado como si entras ya de medio pie y demás. Enseguida sientes que el pie apoya muy bien, tienes mucha base, y luego enseguida rotas, enseguida giras. Te permite mucha libertad, mucha agilidad, y es por eso digo, ¿no?, que es una cosa que a muchos nos ha gustado mucho de esta zapatilla.
que es, y pues eso, incluso alguna pequeña discusión he tenido con corredores neutros que decían que es que como son pronadoras, como dicen algunos, no les van a valer, que le van a molestar. Digo, mira, vamos a ver, yo soy súper sensible a la corrección. En cuanto me pones un talón muy corrector o muy anchote que no deja una entrada limpia, empiezo a tener problemas con la cintilla y demás, y con estas zapatillas voy tremendamente a gusto. O sea, libertad total, tiene mucha agilidad, es una de sus magias. De hecho, la dinámica me parece que es excelente. Ahora, a mí también por preferencia, bueno, me gusta que sean un poquillo más, como he dicho muchas veces, tipo las Fresh Foam Santé, incluso las Propel, que son más planitas, ¿vale? Que no sean tan nerviosas, que sean nerviosas solo de la parte de delante, pero bueno, sea, insisto, preferencia personal. La suela, si os fijáis, la parte delantera recuerda mucho a las RC Elite V2, y por detrás, pues bueno, mantiene la misma filosofía que en la primera versión. Esta es la izquierda y la derecha, ¿vale? Están al revés. El taco que os decía, pues está muy biselado, permite una entrada muy limpia, y luego toda la cara interna que sientes que apoya el pie no contra un muro, sino de una manera muy progresiva, y luego toda la parte delantera, pues claro, ya con toda esta cobertura, ya no está el problema que pasaba en la primera versión, que se notaba aquí un poquito las piedrecillas que pisabas, como decía yo, vas contando las piedras, ¿no? En este caso pues te aíslan mucho, es una sensación más parecida a la de las Fuerza Propel. Funciona muy bien en suelo liso, según va aumentando pues, la tierrecilla y demás, pues pierden un poquillo de agarre, pero tampoco, o sea, se pueden utilizar sin ningún problema en prácticamente cualquier superficie, salvo cuando está muy lisito y recién mojado, pues bueno, ahí pierden un poquillo, no llega a patinar, pero ahí pierden un poquito. Lo mismo que las RC Elite, en ese sentido, nada que no fuera esperable. La durabilidad es inmensamente mayor que la anterior, sobre todo quien tenga una técnica regularcilla, porque ahora aquí ya no se rasca tan rápido, y diría que incluso es una durabilidad muy alta. Esta tendrán, no sé, 200 y algo kilómetros. Vamos a ponerle 200, tampoco vamos a pasarnos. Y como veis está perfecta, ¿vale? Que yo no suelo desgastar apenas por esta zona, soy sobre todo del antepié, pero viendo lo que tienen, le auguro sin ningún problema para cualquiera los 500 kilómetros holgados y cerca de, pues, como una de entrenamiento, se irán a los 700 lo menos, o sea que sin problemas. Aquí fácil que se rasque la suela, no pasa nada, puede quedarse piojillos aquí pillados de estos de las ramillas, de las plantitas, pero bueno, tampoco pasa nada. Y curiosamente aquí se pueden quedar piedras y ahí se quedan para toda la vida, hasta que no las sacas tú, se enganchan, y es algo que me ha llamado la atención, pero bueno, es anecdótico, ¿vale? Ya en el upper, como digo en la prueba escrita, no es que lo mejoren ni lo empeoren, simplemente es que es un upper muy bueno, ya era bueno en el anterior, entonces, pues bueno, diferente, y rinde muy bien, excelentemente bien. Se adapta muy bien al pie, lo que permite trabajar luego con una horma bastante amplia, la anchura es muy amplia, tiene bastante espacio interior, entonces pues se consigue eso, tener lo mejor de los dos mundos, una horma amplia que vale para prácticamente cualquier pie, y luego pues sujeta excelentemente bien tanto en medio pie como en talón. De hecho, el talón es una clara mejora, y ya desde el primer día las llevas a gusto, que la primera versión tenía un poquito más rígida toda esta zona, incluso el collar, y a algunos pues les costaba un poquillo, no tanto como con las Fuerza Propel V2, pero bueno, sí generaron algún problemilla, ahora son más adaptables. Parece así tipo nylon, plasticosillo, pero nada de eso, ¿vale? Bastante suave, muy transpirable, veis que se ve incluso el dedo, un pelín de acolchadillo, ¿no? En esa doble capa tiene en medio, como siempre, el refuerzo interior en la puntera, y pues bueno, parece que ocultan por aquí algunos refuercillos, los tirantes estos internos, o sea que no es un upper totalmente desestructurado, ¿vale? Abraza muy bien el pie. La lengüeta para mí es vamos, un lujo, y mira qué sencilla, apenas la doble capilla, muy finita, transpirable, va unida en los laterales y encima con presilla, ligeramente asimétrica. La verdad es que últimamente que se está lanzando toda la gente, no de New Balance, sino de todas las marcas, a hacer parafernalias raras en las lengüetas, y te encuentras algunas que son una tira de piel vuelta simplemente, otras que son un tochaco que pues eso, empapa más sudor y pesa más que el resto de la zapatilla. Y en este caso ha sido toda una sorpresa, una lengüeta que chapó, la verdad es que me ha gustado mucho.
y funciona muy bien con la ojetera y los cordones, que también no tienen ningún invento, ninguna historia, y funcionan muy bien, no necesitan ni siquiera el nudo adicional. Eso sí, quien necesite el ojal adicional, pues tendrá que cambiarlo, porque son cortitos. Como os decía, la ojetera se adapta muy bien. Parece asimétrica, yo no me atrevo a decir que sea, no me atrevo a asegurar que sea asimétrica en el inicio, diría que no, ¿vale? Pero bueno, que está muy bien repartida, y la verdad es que a mí no me suelen gustar los ojales de este estilo, los tubulares, y en este caso pues me he tenido que comer mis palabras, funciona muy bien. No obstante, lo que más me ha gustado pues es lo que os decía, ¿no? El collar, el ajuste es muy bueno, es bastante permisivo y luego pues sujeta muy bien, es más blandito, parece más clásico que el de las anteriores, pero la verdad es que es muy confortable. Al final, pues eso, tienes unas zapatillas que te valen un poco para todo, te da prácticamente igual lo que vayas a querer hacer con ellas. Me vale para hacer un rodaje, una tirada premaratoniana al ritmo de la maratón, para alguien que vaya a correr a 4 y algo el kilómetro, o sea, desde pues, los 2,50 hasta los 3 mucho, 2 horas 50 a 3 horas mucho, perdón, no de velocidad. O ponerte a hacer series para preparar unas oposiciones. Si las pones a 3 minutos el kilómetro, pues vas a notar algo de falta de ajuste, porque no son unas voladoras unas mixtas radicales. Pero para todo lo que sea pues eso, el calentamiento, cambios de ritmo, farles, etcétera, van muy bien. Siguen siendo muy ligeritas, estamos hablando de 269 gramos le declaran, estas son un 8,5, me han pesado 250, o sea, solo 15 gramos más que la primera versión, a pesar de haberle metido todo este tocho en la suela, y 2 milímetros, casi 2 milímetros más, 1,5 milímetros según las especificaciones, o 2 milímetros en lo que yo le he medido de media suela, y todo el empaque que tienen, la verdad es que es un peso muy interesante. Y como os decía, para mí la mejor mixta que hay ahora mismo con soporte, claramente. Aunque no sea una mixta estereotípica, como han podido ser pues de ese trainer que siempre vienen así a la mente, ¿no? Las Adicero Tempo, pues la verdad es que me parece que son las mejores ahora mismo, con muchísima diferencia. Y nada, ya sabéis, los comentarios del vídeo o del texto, hablamos de lo que queráis.